Yo haré que vuelvas a caminar, le dijo el mecánico a la altiva millonaria en silla de ruedas. Ella soltó una carcajada que retumbó en todo el taller. Lo que no sabía es que esas palabras cambiarían su vida para siempre. El motor del Bentley Continental tosió 3 veces antes de morir por completo en medio del estacionamiento del taller mecánico más prestigioso de la ciudad. Adentro, Regina Montalbán golpeó el volante con furia mientras su asistente Elena corría a buscar ayuda. Lo que ninguna de las dos sabía es que ese desperfecto mecánico estaba a punto de desatar una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Santiago Herrera escuchó el ruido desde el foso donde trabajaba. Llevaba 12 horas reparando transmisiones, con las manos cubiertas de grasa y el cuerpo adolorido. Tenía 34 años, pero esa mañana sentía el peso de 50 sobre sus hombros. La noche anterior, su hija Camila había tenido fiebre alta, y él apenas había dormido 2 horas cuidándola. Cuando emergió del foso y vio el Bentley detenido en la entrada, supo inmediatamente que ese día estaba a punto de complicarse. «¡Santiago!», gritó Rubén, el gerente del taller, con esa voz nerviosa que reservaba para los clientes importantes. «Ven aquí, ahora». Santiago caminó hacia el vehículo limpiándose las manos con un trapo que había visto mejores días. Otros 6 mecánicos observaban desde sus puestos de trabajo, intercambiando miradas que decían más que 1000 palabras. Todos conocían ese auto. Todos sabían quién era su dueña. Regina Montalbán, la mujer más poderosa del mundo automotriz nacional, dueña de 47 concesionarios, fortuna estimada en cientos de millones. Y según los rumores que circulaban en el gremio, también era la persona más difícil de complacer en todo el país. La puerta trasera del Bentley se abrió, y Elena descendió primero, desplegando una rampa portátil con la eficiencia de quien ha repetido ese movimiento miles de veces. Luego apareció ella. Regina bajó en su silla de ruedas motorizada, con la mirada de alguien acostumbrada a que el mundo se inclinara a su paso. Llevaba un blazer impecable, joyas discretas pero carísimas, y esa expresión de hastío perpetuo que solo los verdaderamente ricos pueden permitirse. ¿Quién está a cargo aquí? Su voz cortó el aire como una navaja. Rubén prácticamente corrió hacia ella, tropezando con sus propias palabras. «Señora Montalbán, qué honor tenerla aquí. Yo soy el gerente Rubén Estrada, a sus órdenes. Le aseguro que no me interesan las presentaciones». Regina lo interrumpió sin mirarlo. «Mi auto dejó de funcionar. Quiero que lo reparen, ahora». Por supuesto. Permítame llamar a nuestro mejor técnico certificado. Él está en la otra sucursal, pero puedo... No tengo tiempo para esperar a nadie de otra sucursal». Regina giró su silla, recorriendo el taller con la mirada como quien inspecciona un campo de batalla. «¿Quién es el mecánico más experimentado que tienen aquí en este momento?» Silencio. Los mecánicos bajaron la vista. Nadie quería ser el blanco de esa mujer. Nadie, excepto Santiago, quien seguía de pie junto al foso, observando la escena con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido compasión. «Él», señaló uno de los mecánicos más jóvenes, apuntando hacia Santiago. «Herrera es el mejor. Lleva 15 años aquí». Regina giró su silla hacia Santiago. Sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo con ese desprecio apenas disimulado que algunas personas ricas reservan para quienes consideran inferiores. «¿Tú?», preguntó con tono incrédulo. «¿Tú eres el mejor que tienen?». Santiago no respondió de inmediato. Se acercó lentamente al Bentley, ignorando la tensión palpable en el ambiente. Abrió el capó con movimientos precisos, inclinándose sobre el motor con la concentración de un cirujano examinando a su paciente. «El problema está en el sistema de inyección electrónica», dijo después de 30 segundos. «Un sensor falló. Puedo repararlo en 2 horas». «¿2 horas?» Regina soltó una risa seca. «En el concesionario oficial me dijeron que necesitaban 1 semana para conseguir la pieza. Ellos tienen razón si quieren reemplazar todo el sistema. Yo puedo reparar el sensor original. Quedará funcionando perfectamente». Regina lo miró con renovado interés, pero no era admiración lo que brillaba en sus ojos. Era desconfianza pura. «¿Y esperas que confíe mi auto de $500,000 en las manos de un mecánico de taller común?». Santiago finalmente la miró directamente a los ojos. No había servilismo en su mirada, ni intimidación.
Solo la tranquila seguridad de alguien que conoce su propio valor. Señora, con todo respeto, este auto no es más que metal, cables y tecnología. He reparado cientos iguales. Si no confía en mi trabajo, es libre de llevarlo a otro lado. Un murmullo recorrió el taller. Nadie le hablaba así a Regina Montalbán. Nadie. Elena dio un paso al frente, alarmada. Rubén parecía a punto de sufrir un infarto, pero Regina inclinó la cabeza ligeramente, como un depredador que acaba de encontrar una presa interesante. «Tienes agallas», dijo lentamente. «O eres muy valiente o muy estúpido. Soy mecánico, señora. Solo eso. ¿Quiere que repare su auto o no?» Regina guardó silencio durante un momento eterno. Luego asintió secamente. «Hazlo. Y más te vale que quede perfecto». Santiago comenzó a trabajar sin decir otra palabra. El taller recuperó gradualmente su ritmo normal, aunque todos mantenían un ojo en la escena. Regina había decidido esperar personalmente, algo que según Elena nunca hacía. Durante la primera hora, Regina respondió llamadas, dio órdenes, administró su imperio desde su teléfono, mientras Elena tomaba notas a su lado. Pero, de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia Santiago, observando cómo sus manos trabajaban con precisión casi artística sobre el motor. Fue durante uno de esos momentos que ocurrió. Santiago se estiró para alcanzar una herramienta, y su camisa se levantó ligeramente, revelando una cicatriz antigua que recorría parte de su espalda. Regina entrecerró los ojos. Había algo en esa cicatriz que le resultaba extrañamente familiar. «Tu cicatriz», dijo de repente, interrumpiendo su propia llamada telefónica. «¿Cómo te la hiciste?» Santiago se tensó visiblemente. Se acomodó la camisa rápidamente. «Un accidente. Hace muchos años». «¿Qué tipo de accidente?» «Del tipo que prefiero no recordar». La tensión entre ellos creció como una corriente eléctrica. Elena miraba de uno a otro, confundida por el repentino interés de su jefa en el pasado de un mecánico común. Regina decidió no insistir, pero algo había cambiado en su expresión, algo que nadie más notó excepto Elena, quien conocía cada uno de sus gestos después de 15 años a su servicio. Cuando faltaban 20 minutos para completar la reparación, el teléfono de Regina sonó con un tono diferente. Era la llamada que había estado evitando toda la mañana. «Doctor Aguirre», contestó con voz tensa. «¿Tiene los resultados?» La conversación duró apenas 3 minutos, pero cuando terminó, algo se había roto dentro de Regina. Su rostro, siempre controlado, mostraba ahora grietas de desesperación que ni siquiera ella podía ocultar. Elena se acercó preocupada. «¿Señora? ¿Qué dijo el doctor?» Regina no respondió inmediatamente. Sus manos temblaban sobre los controles de su silla de ruedas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Dice que la ventana de recuperación se está cerrando. Si no hay progreso significativo en los próximos 6 meses, el daño neurológico será permanente. Nunca volveré a caminar». El mundo pareció detenerse. Elena llevó una mano a su boca, conteniendo un sollozo. Los mecánicos más cercanos que alcanzaron a escuchar intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Pero fue Santiago quien hizo algo que nadie esperaba. Dejó sus herramientas, se limpió las manos y caminó directamente hacia Regina. Se arrodilló frente a su silla de ruedas, poniéndose a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Señora Montalbán», dijo con una voz extrañamente suave, «yo puedo ayudarla». Regina lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Disculpa? Yo puedo ayudarla a volver a caminar». El silencio que siguió fue tan profundo que podían escucharse los latidos de cada corazón en el taller. Y entonces, Regina hizo algo que nadie había visto hacer en años. Se rió. No fue una risa elegante ni contenida. Fue una carcajada profunda, casi histérica, que brotó desde algún lugar oscuro de su alma. Una risa que mezclaba incredulidad, dolor y el tipo de cinismo que solo nace después de años de esperanzas destruidas. «Tú», logró decir entre risas, las lágrimas de burla corriendo por sus mejillas. «¿Un mecánico de autos va a hacer lo que los mejores médicos del mundo no pudieron? ¿Vas a repararme como si fuera un motor descompuesto?» Otros comenzaron a reír también. Rubén, nervioso. Algunos mecánicos, incómodos. Elena no reía, pero tampoco intervenía. Santiago permaneció arrodillado,
inmutable, esperando que la tormenta pasara. «Ríase todo lo que quiera», dijo cuando las carcajadas comenzaron a apagarse. «Pero yo sé algo que usted no sabe, algo sobre su accidente, algo que sus médicos nunca descubrieron». La risa de Regina murió instantáneamente. «¿Qué dijiste?» «Su accidente fue hace 3 años. Su auto cayó por un barranco en la carretera costera. Los médicos dijeron que el daño en su columna era irreparable, pero se equivocaron en algo fundamental». Regina se inclinó hacia adelante, su rostro ahora mortalmente serio. «¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes los detalles de mi accidente?» Santiago se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado. Ya no era el mecánico humilde que recibía órdenes. Había algo más en sus ojos ahora. Algo que parecía dolor antiguo mezclado con determinación inquebrantable. «Porque yo estaba ahí esa noche, señora Montalbán. Yo fui quien la sacó del auto antes de que explotara». El taller entero contuvo la respiración. Regina palideció como si acabara de ver un fantasma. Eso es imposible», susurró. «El informe dice que un desconocido me rescató, pero nunca lo encontraron. Busqué durante meses, contraté investigadores, nadie supo nunca quién, porque yo no quería ser encontrado». Santiago la interrumpió. «Tenía mis razones, pero ahora el destino nos ha puesto frente a frente de nuevo, y esta vez no voy a desaparecer». Se giró para caminar de regreso al Bentley, dejando a Regina paralizada de shock. «Su auto estará listo en 15 minutos», dijo como si acabara de comentar sobre el clima. «Y cuando lo esté, usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Regina quería gritar, exigir respuestas, obligarlo a explicar todo en ese mismo instante. Pero las palabras se negaban a salir de su garganta, porque muy en el fondo, en un rincón de su memoria que había bloqueado durante 3 años, algo comenzaba a despertar. Un recuerdo borroso de esa noche terrible. Un rostro entre las llamas. Unas manos fuertes que la arrancaron del metal retorcido. Y una voz. Una voz que le había dicho, mientras la cargaba lejos del infierno: «No te preocupes, vas a estar bien. Yo voy a hacer que vuelvas a caminar». Las mismas palabras exactas que ese mecánico acababa de pronunciar. Elena notó que su jefa temblaba incontrolablemente. «Señora, está bien. ¿Quiere que llamemos a alguien?» Regina negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de la espalda de Santiago mientras él terminaba de trabajar en el motor. «Ese hombre», murmuró más para sí misma que para Elena. «Ese hombre es el fantasma que he estado buscando durante 3 años». Y por primera vez desde el accidente, Regina Montalbán no sabía si sentir esperanza o terror. Porque si Santiago realmente era quien decía ser, entonces todo lo que ella creía saber sobre esa noche estaba a punto de derrumbarse, y las ruinas revelarían secretos que ella nunca estuvo preparada para enfrentar. Regina no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los fragmentos de memoria que habían permanecido enterrados durante 3 años comenzaban a emerger como fantasmas hambrientos de atención. El olor a gasolina, el calor de las llamas, y esa voz que ahora reconocía con una claridad aterradora. «Vas a estar bien. Yo voy a hacer que vuelvas a caminar». Se incorporó en su cama adaptada, respirando agitadamente. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. A través del ventanal de su mansión, la ciudad dormía en paz, mientras ella libraba una guerra contra sus propios recuerdos. Elena apareció en la puerta segundos después, alertada por los sensores de movimiento que monitoreaban cualquier actividad inusual en la habitación de su jefa. «Señora, ¿necesita algo?» Regina tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, vulnerable, casi humana. «Necesito encontrarlo, Elena. Necesito que ese hombre me explique todo». A la mañana siguiente, Regina hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones. El Imperio Montalbán tendría que sobrevivir un día sin su reina, porque ella tenía una misión más importante: encontrar a Santiago Herrera. El Bentley, ahora funcionando perfectamente gracias a la reparación del día anterior, se detuvo frente al taller mecánico a las 8 de la mañana. El lugar apenas comenzaba a abrir, y los pocos empleados presentes intercambiaron miradas de sorpresa al ver el lujoso vehículo estacionarse nuevamente. Rubén corrió hacia la entrada, su expresión una mezcla de pánico y confusión. «Señora Montalbán, ¿hay algún problema con la reparación? Le aseguro que si hay cualquier falla, nosotros...»
El auto está perfecto. Regina lo interrumpió secamente. Necesito hablar con Santiago Herrera, ahora. Rubén tragó saliva. Santiago. Él no ha llegado todavía, señora. Su turno comienza a las 9. Entonces esperaré. Y esperó. 47 minutos exactos, sentada en su silla de ruedas en medio del taller, ignorando las miradas curiosas de los empleados que iban llegando, rechazando el café que le ofrecieron 3 veces, con los ojos fijos en la puerta de entrada. Cuando Santiago finalmente cruzó el umbral, se detuvo en seco al verla. No parecía sorprendido. Parecía resignado. Sabía que vendría. Dijo simplemente, caminando hacia su casillero para guardar sus cosas. Solo esperaba que me diera al menos unos días. Regina rodó su silla hacia él, bloqueando su camino. 3 años. 3 años buscándote. Contraté a los mejores investigadores privados del país. Gasté una fortuna intentando encontrar al hombre que me salvó la vida. ¿Y resulta que estabas aquí todo el tiempo? ¿A menos de 20 minutos de mi casa? Santiago la miró con esos ojos que parecían cargar el peso de 1000 historias no contadas. Nunca me fui lejos, señora Montalbán. Solo me aseguré de que usted no pudiera encontrarme. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Los otros mecánicos habían dejado de fingir que trabajaban y observaban la escena abiertamente. Santiago miró a su alrededor, consciente de la audiencia. Esta conversación no debería ser aquí. Entonces dime dónde, porque no me voy a mover hasta que me des respuestas. Santiago suspiró profundamente. Miró su reloj, luego a Rubén, quien asintió nerviosamente dándole permiso para tomarse el tiempo necesario. Hay un parque a 2 cuadras de aquí, tiene bancas y privacidad. ¿Puede su silla manejar el terreno? Mi silla puede manejar cualquier cosa. Regina respondió con un destello de su habitual orgullo. La pregunta es si tú puedes manejar lo que voy a preguntarte. El parque estaba prácticamente vacío a esa hora. Solo algunas madres con niños pequeños en el área de juegos, demasiado ocupadas en sus propios mundos para prestar atención a la extraña pareja que se instaló bajo la sombra de un viejo roble. Regina esperó a que Santiago se sentara en la banca frente a ella. Elena se mantuvo a distancia prudente, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. Empieza desde el principio, ordenó Regina. Y no te atrevas a omitir nada. Santiago entrelazó sus manos mirando hacia el suelo. Cuando comenzó a hablar, su voz era apenas un murmullo. Esa noche, hace 3 años, yo estaba manejando por la carretera costera. Iba de regreso de visitar la tumba de mi esposa. Ella había fallecido 6 meses antes, y yo no estaba en un buen momento de mi vida. Hizo una pausa, y Regina notó cómo sus manos temblaban ligeramente. Entonces vi las luces. Su auto había atravesado la barrera de contención y estaba cayendo por el barranco. Escuché el impacto. Vi las llamas comenzar a surgir del motor. Regina sintió un escalofrío recorrer su columna, o al menos la parte de ella que todavía podía sentir. No lo pensé, continuó Santiago. Solo actué. Bajé corriendo por el barranco, tropezando, cayendo, levantándome. Cuando llegué al auto, usted estaba inconsciente. La puerta estaba trabada por el impacto. Tuve que romper la ventana con mis propias manos. Inconscientemente, Regina miró las manos de Santiago. Ahora entendía las pequeñas cicatrices que las marcaban. El fuego se estaba extendiendo. Tenía segundos, no minutos. La saqué del auto como pude, la arrastré cuesta arriba, y entonces... Su voz se quebró. Santiago cerró los ojos con fuerza. Entonces el tanque de combustible explotó. La onda de impacto nos lanzó a ambos varios metros. Yo caí sobre usted, protegiéndola del fuego con mi cuerpo. La cicatriz en su espalda. Ahora Regina comprendía su origen. Me quemé, Santiago continuó, pero usted estaba viva. Inconsciente, herida, pero viva. Llamé a emergencias desde mi teléfono. Me quedé con usted hasta que escuché las sirenas acercándose. Y entonces desapareciste. Regina completó la frase con un hilo de voz. ¿Por qué? Santiago finalmente la miró a los ojos. Había lágrimas contenidas en los suyos. Porque cuando la estaba sacando del auto vi algo. Algo que no debería haber visto. El corazón de Regina se detuvo por un segundo. ¿Qué viste? Había alguien más en ese auto, señora Montalbán. Alguien en el asiento trasero. Alguien que salió por su propio pie antes de que yo llegara a rescatarla a usted.
Regina palideció hasta parecer un fantasma. Eso es imposible. Yo iba sola esa noche. El informe policial dice lo que alguien quiso que dijera. Santiago la interrumpió. Yo vi a esa persona subir corriendo por el otro lado del barranco. La vi desaparecer en la oscuridad mientras usted se desangraba en el asiento delantero. Regina sintió que el mundo comenzaba a girar. Elena, notando su palidez, se acercó rápidamente. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita su medicación?» «Estoy bien», Regina mintió, aunque su voz decía lo contrario. «Dame un momento». Se volvió hacia Santiago, su expresión ahora una mezcla de incredulidad y terror. «¿Estás diciendo que alguien más estuvo en mi auto esa noche? Alguien que me abandonó para que muriera?» «Estoy diciendo exactamente eso. Y hay más». Santiago sacó su teléfono y buscó algo en su galería de fotos. Le mostró la pantalla a Regina. Era una imagen borrosa, tomada en la oscuridad, pero se podía distinguir claramente la silueta de una persona corriendo cuesta arriba, alejándose del auto en llamas. Tomé esta foto esa noche. No sé por qué lo hice. Instinto quizás. O tal vez parte de mí sabía que algún día la necesitaría. Regina estudió la imagen con manos temblorosas. La silueta era pequeña, delgada, femenina. «No puedo identificar quién es», admitió con frustración. «Yo tampoco pude, pero lo que sí sé es que después de esa noche, alguien comenzó a seguirme, a vigilar mi casa, a hacer preguntas sobre mí en mi trabajo. Por eso desaparecí de la escena antes de que llegaran los paramédicos. Por eso me aseguré de que nadie pudiera conectarme con el rescate. Porque quien la dejó para que muriera en ese barranco no quería testigos». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones terribles. Regina repasó mentalmente esa noche. Recordaba haber salido de una cena de negocios. Recordaba sentirse extrañamente cansada al volante. Recordaba nada más. Solo oscuridad hasta despertar en el hospital 3 días después. «Los doctores dijeron que yo iba sola», murmuró. «Que perdí el control del auto por fatiga. Los doctores solo repitieron lo que decía el informe policial. Y el informe policial fue manipulado». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Santiago guardó su teléfono y la miró directamente. «Porque 2 semanas después del accidente, alguien intentó entrar a mi departamento. Dejaron una nota en mi puerta. Decía, olvida lo que viste si quieres seguir vivo». Regina sintió náuseas. «¿Y por qué ahora?», preguntó cuando pudo recuperar la voz. «¿Por qué decidiste revelar todo esto ahora, después de 3 años?» Santiago se inclinó hacia adelante, su expresión más intensa que nunca. «Porque ayer, cuando la vi recibir esa llamada del doctor, cuando escuché que tiene solo 6 meses, supe que ya no podía seguir callado. Hay algo que sus médicos no saben, algo que descubrí aquella noche mientras la cargaba fuera del auto». Regina contuvo la respiración. «¿Qué descubriste?» Su lesión espinal no fue causada por el impacto del accidente. Las palabras golpearon a Regina como un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?» Santiago se puso de pie, caminando unos pasos antes de volverse hacia ella. «Mi padre, Dionisio, fue fisioterapeuta militar durante 30 años. Trató a cientos de soldados con lesiones de columna. Me enseñó a reconocer ciertos patrones. Cuando la saqué del auto, noté algo en su espalda. Marcas que no correspondían a un accidente automovilístico». «¿Qué tipo de marcas?» Santiago dudó, como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado terrible para pronunciar en voz alta. «El tipo de marcas que deja una aguja muy específica. El tipo que se usa para inyecciones epidurales». El mundo de Regina se derrumbó en ese instante. Alguien le inyectó algo en la columna vertebral, señora Montalbán, probablemente antes del accidente. Algo que paralizó sus piernas y la hizo perder el control del auto. Elena dejó escapar un grito ahogado. Regina no podía hablar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar a Santiago con ojos que reflejaban el horror absoluto de lo que acababa de escuchar. «Usted no tuvo un accidente». Santiago pronunció las palabras finales como si fueran una sentencia. «Alguien intentó asesinarla. Y esa persona todavía está libre». Regina pensó en su familia, en su padre Federico, controlador y manipulador, en su hermana Valentina, siempre resentida por vivir a su sombra, en los socios que habían codiciado su posición durante años. ¿Quién de ellos sería capaz de algo así? ¿Quién la había condenado a una silla de ruedas deliberadamente? Y más importante aún, ¿estaba esa persona esperando para terminar lo que había empezado? Hay una forma de probarlo.
Santiago interrumpió sus pensamientos. Mi padre puede examinarla. Si tengo razón sobre la inyección, él sabrá qué sustancia usaron. Y si sabe qué sustancia usaron, podría haber un antídoto. Regina completó, su voz temblando entre el terror y algo que hacía mucho tiempo no sentía. Esperanza. Por eso le dije que puedo ayudarla a caminar. Santiago se arrodilló frente a su silla, tal como había hecho el día anterior en el taller. No con magia ni con milagros, con la verdad. Si encontramos qué le hicieron y quién lo hizo, tal vez podamos revertir el daño. Pero para eso, necesito que confíe en mí. Regina lo miró largamente. Este hombre, este simple mecánico, había arriesgado su vida para salvarla. Había cargado con un secreto terrible durante 3 años para protegerse. Y ahora estaba ofreciéndole algo que nadie más había podido darle. Respuestas. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué arriesgas todo por alguien que ni siquiera conoces? Santiago sonrió tristemente. Porque hace 3 años, cuando la saqué de ese infierno, le hice una promesa. Y yo siempre cumplo mis promesas. Se puso de pie y le extendió la mano. ¿Viene conmigo a conocer a mi padre? Regina miró esa mano extendida, callosa, manchada de grasa, tan diferente de las manos perfumadas de los ejecutivos y médicos de élite con los que trataba diariamente. Pero era la mano más honesta que alguien le había ofrecido en mucho tiempo. La tomó. Vamos. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los observaba desde un auto estacionado al otro lado del parque. Alguien que acababa de marcar un número en su teléfono. Alguien que susurró solo 2 palabras antes de colgar. Él habló. Y en el otro extremo de la línea, esas palabras desataron una tormenta que estaba a punto de arrasar con todo. La casa de Dionisio Herrera quedaba en un barrio modesto, de esos donde los vecinos todavía se saludan por la mañana y los niños juegan en las calles hasta que oscurece. Era un contraste brutal con el mundo de mansiones y escoltas al que Regina estaba acostumbrada. El Bentley se estacionó frente a una construcción pequeña pero digna, con un jardín cuidado lleno de plantas medicinales que perfumaban el aire. Regina observó la fachada con una mezcla de escepticismo y curiosidad, mientras Elena desplegaba la rampa de su silla. Mi padre es un hombre sencillo, Santiago advirtió antes de abrir la puerta. No le impresionan los títulos ni el dinero. Si quiere su ayuda, tendrá que ganarse su confianza. No estoy acostumbrada a ganarme la confianza de nadie. Regina respondió con un destello de su habitual arrogancia. La gente normalmente busca ganarse la mía. Santiago la miró con una expresión que rozaba la lástima. Exactamente por eso está donde está, señora Montalbán, rodeada de personas que solo quieren algo de usted. Mi padre es diferente. Él no necesita nada de nadie. Antes de que Regina pudiera responder, la puerta de la casa se abrió y una pequeña figura salió corriendo como un torbellino de energía. ¡Papá! ¡Papá! ¡El abuelo hizo panqueques! Camila Herrera tenía 8 años, cabello rebelde recogido en 2 trenzas despeinadas, y una sonrisa que podía iluminar habitaciones enteras. Se lanzó a los brazos de Santiago, quien la levantó en el aire haciéndola girar, mientras ella reía con esa alegría pura que solo los niños conocen. Regina sintió algo extraño al ver esa escena. Un dolor antiguo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. La imagen de un padre amando a su hija incondicionalmente era algo que ella nunca había experimentado. «Camila, tenemos visitas». Santiago bajó a su hija, pero mantuvo su mano en la de ella. «Compórtate, ¿de acuerdo?» Los ojos de Camila se posaron en Regina, luego en su silla de ruedas. No había lástima en su mirada, solo curiosidad infantil. «¿Tu silla tiene motor? ¿Puede ir rápido? ¿Puedo probarla?» «¡Camila!». Santiago la reprendió suavemente, pero Regina, para su propia sorpresa, sintió una sonrisa genuina formándose en sus labios. Era la primera persona en años que no la miraba con miedo, codicia o hipocresía. «Sí tiene motor. Y sí, puede ir bastante rápido. Quizás después te deje probarla». Los ojos de Camila brillaron como estrellas. «Me cae bien», declaró antes de correr de vuelta a la casa. «Abuelo, la señora de la silla rápida está aquí». Santiago sacudió la cabeza, pero había orgullo en su expresión. «Perdónela. Desde que murió su madre no tiene filtro. Dice todo lo que piensa». «Es refrescante», Regina admitió. «En mi mundo, nadie dice lo que realmente piensa». Dionisio Herrera apareció en la puerta segundos después.
Era un hombre de 67 años que cargaba su edad con dignidad. Sus manos, grandes y nudosas por décadas de trabajo, contaban historias de miles de cuerpos que había ayudado a sanar. Sus ojos, profundos y penetrantes, evaluaron a Regina con una intensidad que la hizo sentir expuesta, de una manera que no experimentaba desde niña. «Así que tú eres la mujer que mi hijo rescató del fuego». No era una pregunta. «Pasa. Tenemos mucho de qué hablar». El interior de la casa era humilde pero acogedor. Fotografías familiares cubrían las paredes, incluyendo varias de una mujer hermosa que Regina asumió era la difunta esposa de Santiago. En un rincón, un pequeño altar con velas y flores frescas honraba su memoria. Dionisio guió a Regina hacia una habitación al fondo que había sido convertida en una especie de consultorio improvisado. Había una camilla, estantes llenos de libros médicos, y equipo que parecía salvado de algún hospital militar. 30 años en el ejército, explicó Dionisio al notar la mirada de Regina, tratando soldados con lesiones que los médicos civiles declaraban imposibles. Aprendí que el cuerpo humano es más resistente de lo que la medicina tradicional admite, y también aprendí a reconocer cuando una lesión no es lo que parece. Se sentó frente a ella, sus ojos estudiándola con esa mirada clínica que solo décadas de experiencia pueden otorgar. Santiago me contó lo que vio esa noche. Las marcas en tu espalda. Necesito examinarlas para confirmar sus sospechas. Regina sintió un nudo en el estómago. La idea de exponerse físicamente ante un extraño era aterradora, pero la alternativa, vivir sin respuestas hasta que fuera demasiado tarde, era peor. «Elena, espera afuera», ordenó. «Pero señora». «Afuera, Elena». Cuando estuvieron solos, Dionisio ayudó a Regina a recostarse en la camilla. Sus manos se movieron con profesionalismo impecable mientras examinaba su espalda, sus dedos palpando cada vértebra con precisión quirúrgica. El silencio era tenso. Regina podía sentir los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Finalmente, Dionisio se detuvo. Su expresión se había oscurecido. Santiago tenía razón. Su voz era grave, cargada de implicaciones terribles. «Hay 2 marcas de punción en tu columna lumbar. Están casi completamente cicatrizadas, pero son inconfundibles para alguien que sabe qué buscar». Regina cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor una vez más. «¿Qué significa eso exactamente?» Dionisio la ayudó a incorporarse antes de responder. «Significa que alguien te inyectó una sustancia directamente en el canal espinal. Probablemente un agente neurotóxico que causó parálisis parcial. El hecho de que puedas sentir tus piernas ocasionalmente, que tengas espasmos musculares, indica que el daño no es permanente a nivel estructural. Es químico». Las palabras flotaron en el aire como sentencias de vida y muerte simultáneas. ¿Está diciendo que mis piernas no están muertas? ¿Que la parálisis fue inducida? Estoy diciendo que hay una posibilidad real de que puedas recuperar la movilidad. Dionisio eligió sus palabras con cuidado. Pero primero necesitamos identificar exactamente qué sustancia usaron. Y para eso, necesito acceso a tus análisis médicos completos. Todos. Desde el día del accidente hasta hoy. Regina sintió algo que hacía años no experimentaba con tal intensidad. Esperanza. Esperanza real, tangible, basada en evidencia y no en promesas vacías de médicos que solo querían su dinero. Los tengo todos, cada análisis, cada resonancia, cada estudio. Mi asistente puede conseguirlos en horas. Bien, también necesito que me digas todo lo que recuerdas de esa noche. Cada detalle, por insignificante que parezca. Regina frunció el ceño, intentando penetrar la niebla que cubría sus memorias de aquella noche fatídica. Recuerdo haber estado en una cena de negocios. Mi hermana Valentina estaba allí. También mi abogado, Aurelio Castro. Estábamos celebrando el cierre de una adquisición importante. Yo tomé una copa de vino, tal vez 2. Nada excesivo. Hizo una pausa, forzando su mente a ir más profundo. Recuerdo sentirme extrañamente cansada al salir. Valentina se ofreció a llevarme, pero yo insistí en manejar sola. Siempre he sido terca. ¿Alguien más te ofreció ayuda esa noche? Regina pensó intensamente. Un recuerdo borroso comenzó a tomar forma. Aurelio, mi abogado, me acompañó hasta el auto.
Dijo que se aseguraría de que arrancara bien porque había estado dando problemas. Yo estaba tan cansada que apenas le presté atención. Me senté en el auto y después de eso, todo es oscuridad. Dionisio y Santiago intercambiaron una mirada cargada de significado. Aurelio Castro tuvo acceso a tu auto esa noche. ¿Estuvo solo con él aunque sea unos minutos? Sí, supongo que sí. Yo entré al restaurante a despedirme de algunos socios mientras él revisaba el motor. Pero Aurelio ha sido el abogado de mi familia durante 20 años. Es prácticamente un tío para mí. Los peores enemigos son los que parecen familia. Dionisio murmuró. Antes de que pudieran continuar, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. Voces alteradas llegaron desde la sala. «No pueden entrar así. Esta es una casa privada». Era Elena, gritando con una urgencia que Regina nunca le había escuchado. Santiago corrió hacia la sala, seguido de cerca por su padre. Regina maniobró su silla lo más rápido que pudo, el corazón latiéndole con violencia. Lo que encontraron los dejó paralizados. 2 hombres estaban en la sala. Vestían de manera elegante, profesional, pero había algo en su postura, en la forma en que ocupaban el espacio, que gritaba peligro. Uno de ellos sostenía a Elena del brazo, mientras ella forcejeaba inútilmente. «Señora Montalbán». El más alto de los hombres habló con una calma aterradora. «Su familia está muy preocupada por usted. Su padre nos envió a escoltarla de vuelta a casa». Regina sintió el frío del miedo recorrer su columna. Conocía a estos hombres. Eran parte del equipo de seguridad privada de su padre, los mismos que supuestamente la protegían. «No necesito escolta. Estoy perfectamente bien». «Con todo respeto, señora, no fue una sugerencia». El hombre avanzó hacia ella. «Su padre insiste». Santiago se interpuso entre Regina y los hombres, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. «La señora dijo que no quiere ir. Les sugiero que respeten su decisión». El hombre rió sin humor. «¿Y quién eres tú? ¿El mecánico? ¿Crees que puedes interferir en asuntos familiares? Creo que puedo hacer lo que sea necesario para proteger a alguien en mi casa». La tensión era insoportable. Camila, quien había estado escondida detrás de un sillón, comenzó a llorar silenciosamente. Dionisio la tomó en brazos, protegiéndola con su cuerpo. «Basta». Regina habló con la voz de mando que usaba en las salas de juntas. «Díganle a mi padre que iré a verlo cuando yo decida. No antes». El hombre sacó un teléfono de su bolsillo. «Quizás prefiera decírselo usted misma». Marcó un número y puso el teléfono en altavoz. 3 tonos después, una voz que Regina conocía demasiado bien llenó la habitación. «Regina, hija mía». Federico Montalbán sonaba preocupado, casi paternal. «¿Qué haces en ese lugar? Me dicen que has estado pasando tiempo con gente inapropiada». «Padre, estoy bien. Solo necesito un poco de espacio». «Espacio». Federico repitió la palabra como si fuera un insulto. «Mientras tú buscas espacio, hay rumores circulando. Rumores sobre tu accidente. Rumores que podrían dañar seriamente a nuestra familia y a nuestro negocio». Regina sintió un escalofrío. «¿Qué clase de rumores?» «El tipo de rumores que nacen cuando una mujer en tu posición empieza a hacer preguntas peligrosas. Preguntas sobre cosas que deberían permanecer enterradas». Las palabras de su padre cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de implicaciones cada vez más perturbadoras. «¿Qué estás diciendo exactamente, padre?» Un silencio largo y pesado. «Estoy diciendo que hay verdades que son mejor no conocer, hija. Estoy diciendo que deberías volver a casa, olvidar esta locura, y concentrarte en tu recuperación con los médicos apropiados, no con mecánicos y fisioterapeutas retirados». Regina miró a Santiago, luego a Dionisio, luego a los hombres que esperaban para llevársela. Y en ese momento, algo se cristalizó en su mente. Su padre sabía. De alguna manera, Federico Montalbán sabía lo que ella había descubierto, y estaba tratando de silenciarla. «No voy a ir a ningún lado». Regina pronunció cada palabra con claridad glacial. «Y si envías a alguien más a buscarme, llamaré a la policía y les contaré exactamente lo que descubrí sobre mi accidente». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Estás cometiendo un error, Regina». La voz de Federico había perdido toda calidez paternal. Ahora era puro hielo. «Un error que tendrá consecuencias». «¿Me estás amenazando, padre?»
Te estoy advirtiendo. Hay fuerzas en juego que no comprendes. Personas que no dudarán en proteger sus intereses. Personas mucho más peligrosas que yo. La llamada se cortó. Los dos hombres miraron a Regina, esperando instrucciones que ya no llegarían de su jefe. Ya escucharon a la señora. Santiago dio un paso hacia ellos. Es hora de que se vayan. Por un momento, pareció que los hombres no obedecerían. Pero algo en la mirada de Santiago, algo primitivo y peligroso, los hizo reconsiderar. Soltaron a Elena y salieron de la casa sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era diferente. Era el silencio de antes de una tormenta. El silencio de cuando todo está a punto de cambiar irreversiblemente. Elena corrió hacia Regina temblando. Señora, ¿qué está pasando? ¿Por qué su padre? Porque él sabe. Regina la interrumpió, su voz apenas un susurro. Mi padre sabe lo que me hicieron, y está tratando de encubrirlo. Las lágrimas que había contenido durante 3 años, finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de traición, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Camila se soltó de los brazos de su abuelo y caminó hacia Regina. Sin decir palabra, tomó su mano y la sostuvo con la inocencia de quien no entiende el mal del mundo, pero sabe reconocer cuando alguien necesita consuelo. No llores, señora de la silla rápida, dijo suavemente. Mi papá dice que después de la lluvia siempre sale el sol. Regina miró a esa niña pequeña, con sus trenzas despeinadas y sus ojos llenos de una bondad que el mundo aún no había corrompido. Y en ese momento, supo que no podía rendirse. No solo por ella misma, sino por todas las personas como Camila, que todavía creían que el bien podía vencer al mal. Tu papá es un hombre sabio, Regina logró decir entre lágrimas. Lo sé, Camila sonrió. Por eso va a ayudarte a caminar otra vez. Él arregla todo lo que está roto. Santiago se arrodilló junto a ellas, su mano posándose suavemente sobre el hombro de Regina. Mi hija tiene razón. No estás sola en esto. Ya no. Y por primera vez en 3 años, Regina Montalbán le creyó a alguien. Pero afuera, en un auto estacionado a una cuadra de distancia, alguien tomaba fotografías de la casa. Alguien que ahora tenía información que cambiaría el curso de los acontecimientos. Y esa información estaba a punto de llegar a manos de la persona que menos debería tenerla. 3 días habían pasado desde el enfrentamiento en casa de Dionisio. 3 días en los que Regina se había negado a volver a su mansión, instalándose en un hotel discreto bajo un nombre falso. Elena había conseguido todos sus expedientes médicos, y Dionisio los estudiaba sin descanso, buscando la pieza faltante del rompecabezas. Santiago dividía su tiempo entre el taller, su hija, y las visitas al hotel donde Regina esperaba respuestas que parecían no llegar nunca. Pero esa mañana, todo cambió. El teléfono de Regina sonó a las 6 de la madrugada. Era un número que no reconocía, pero algo la impulsó a contestar. ¿Regina? La voz al otro lado era femenina, temblorosa, familiar. Soy Patricia Vega, tu antigua fisioterapeuta. Regina se incorporó en la cama, completamente despierta. Patricia, hace más de 1 año que desapareciste sin explicación. Dejaste mi tratamiento a medias y nunca respondiste mis llamadas. Lo sé y lo siento. Patricia sollozaba. Pero no tuve opción. Me amenazaron, Regina. Me dijeron que si seguía tratándote, si seguía haciendo progresos contigo, algo terrible le pasaría a mi familia. El corazón de Regina latía con fuerza. ¿Quién te amenazó? Un silencio largo y cargado de miedo. Tu hermana, Valentina. Las palabras golpearon a Regina como un rayo. Eso no puede ser. Valentina puede ser muchas cosas, pero ella no. Ella fue quien me contrató originalmente. Patricia interrumpió. Yo pensé que era un gesto de amor. Una hermana buscando la mejor terapeuta para ayudar a la otra. Pero después de 3 meses de tratamiento, cuando empezaste a mostrar señales de recuperación, cuando tus piernas comenzaron a responder a los estímulos. Patricia hizo una pausa para controlar sus sollozos. Valentina vino a mi consultorio. Me mostró fotografías de mis hijos entrando a la escuela, de mi esposo en su trabajo, de mi madre en el mercado. Me dijo que si continuaba el tratamiento, si te ayudaba a caminar de nuevo, esas fotografías serían las últimas que tomaría de ellos con vida. Regina sintió náuseas. El mundo giraba a su alrededor sin control. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Después de tanto tiempo? Porque vi las noticias.
Sé que estás investigando tu accidente. Y porque hace 2 días, Valentina vino a verme de nuevo. Me pidió que mintiera, que dijera públicamente que tu parálisis es irreversible, que nunca mostraste ningún progreso. Quiere que destruya cualquier esperanza que tengas. Regina apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Tengo todo. Grabaciones de nuestras sesiones donde claramente respondías a los tratamientos. Videos de tus piernas moviéndose. Y tengo grabada la conversación donde Valentina me amenazó. La grabé sin que ella lo supiera. Como seguro, por si algún día necesitaba protegerme. Por primera vez en días, Regina sintió que el rompecabezas comenzaba a tomar forma. ¿Dónde estás ahora? En un motel a las afueras de la ciudad. Tengo miedo, Regina. Creo que me están siguiendo. Necesito que alguien venga por mí y por estas pruebas antes de que sea demasiado tarde. Dame la dirección. Voy para allá. No tú. Envía a alguien de confianza. Alguien que Valentina no conozca. Si ella descubre que estoy hablando contigo, no sé de qué será capaz. Regina pensó inmediatamente en Santiago. Tengo a la persona indicada. Aguanta, Patricia. Vamos a sacarte de ahí. 20 minutos después, Santiago conducía hacia las afueras de la ciudad mientras Regina le explicaba todo por teléfono. Elena permanecía en el hotel con ella, ambas conteniendo la respiración con cada actualización. Estoy llegando al motel. La voz de Santiago sonaba tensa. Es un lugar bastante aislado. Solo hay 3 autos en el estacionamiento. Ten cuidado. No sabemos quién más puede estar vigilando. Santiago estacionó y caminó hacia la habitación que Patricia había indicado. Tocó la puerta 3 veces, como habían acordado. La puerta se abrió apenas una rendija. Los ojos aterrados de Patricia lo evaluaron rápidamente. «Santiago Herrera, soy yo. Regina me envió». Patricia abrió la puerta completamente, revelando una habitación desordenada y una maleta a medio empacar. Tenía aspecto de no haber dormido en días. «Gracias por venir. Aquí está todo». Le entregó un sobre grueso y una memoria USB. Las grabaciones, los videos, todo. Es suficiente para destruir a Valentina. Pero hay algo más. Algo que descubrí mientras recopilaba todo esto. ¿Qué cosa? Patricia miró hacia la ventana, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Valentina no actuó sola. Ella no tiene los conocimientos médicos para planear algo así. Alguien le proporcionó la sustancia que usaron en Regina. Alguien con acceso a químicos controlados. ¿Quién? El doctor Marcos Aguirre, el neurólogo de Regina. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿El médico que ha estado tratándola todo este tiempo? ¿El que le dijo que solo tiene 6 meses? El mismo. Encontré correos electrónicos entre él y Valentina. Aguirre fue quien sintetizó el compuesto que paralizó a Regina. Y ha estado administrándole medicamentos que mantienen el efecto, haciéndole creer que su condición es permanente, cuando en realidad él mismo la está perpetuando. La magnitud de la conspiración era monstruosa. El propio médico de Regina era parte del plan para mantenerla en esa silla. Tenemos que irnos. Ahora. Santiago tomó a Patricia del brazo. Pero cuando abrieron la puerta, se encontraron cara a cara con 2 figuras que bloqueaban la salida. Aurelio Castro, el abogado de la familia Montalbán, sonreía con esa expresión de serpiente que Santiago había aprendido a reconocer. A su lado, un hombre corpulento que claramente no estaba ahí para conversar. «Señor Herrera», Aurelio habló con calma glacial. «Qué conveniente encontrarlo aquí. Nos ahorra el trabajo de buscarlo». Santiago se colocó frente a Patricia, protegiéndola con su cuerpo. «No van a tocarla». «Qué noble». El mecánico jugando al héroe otra vez. Aurelio rió sin humor. «Pero me temo que esta vez no hay barranco del que escapar. Esta vez las cosas se harán de manera más limpia». «¿Fuiste tú?» Santiago escupió las palabras. «Aquella noche. Tú manipulaste el auto de Regina. Tú la dejaste para que muriera». La sonrisa de Aurelio se ensanchó. «Yo solo hice mi trabajo. Seguí instrucciones. El verdadero plan fue idea de alguien mucho más cercano a Regina de lo que imaginas. Valentina. Valentina es una peón útil, pero no tiene la visión completa. Ella solo quería el control de la empresa. El dinero. El poder que Regina siempre tuvo, y ella nunca alcanzó. Entonces, ¿quién?» Aurelio inclinó la cabeza como si considerara cuánta información revelar.
¿Realmente crees que Federico Montalbán construyó un imperio de la nada? ¿Que una familia sin conexiones llegó a donde está solo con trabajo duro? Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Habla claro. Federico tiene socios muy poderosos que invirtieron en su empresa hace décadas. Socios que esperaban que el imperio Montalbán fuera heredado por alguien más, maleable que Regina. Alguien como Valentina, que puede ser controlada. Regina es demasiado inteligente, demasiado independiente. Representa un riesgo para ciertos intereses. Entonces el accidente fue una solución elegante. Regina fuera del camino, pero no muerta. Una tragedia que generaría simpatía pública mientras Valentina asumía el control gradualmente. Nadie sospecharía nada. Patricia temblaba detrás de Santiago. Excepto que Regina no murió. Ella susurró. Y ahora está descubriendo todo. Aurelio la miró con desdén. Un error que estamos a punto de corregir. Empezando por ustedes dos. El hombre corpulento avanzó hacia ellos. Santiago evaluó sus opciones en una fracción de segundo. La ventana trasera. Era su única salida. ¡Corre!, gritó a Patricia mientras lanzaba una silla contra el hombre, ganando segundos preciosos. Rompió la ventana con su codo y ayudó a Patricia a salir primero. Sintió manos agarrando su camisa, pero se retorció libre, cayendo al suelo exterior con un golpe que le sacó el aire de los pulmones. ¡Al auto! ¡Ahora!, corrieron como nunca habían corrido. Santiago arrancó el vehículo cuando Aurelio y su acompañante emergían por la puerta principal del motel. Por el espejo retrovisor, vio a Aurelio sacando su teléfono, probablemente llamando refuerzos. «¿Tienes el sobre, la memoria USB?» Patricia asintió, aferrándose a los documentos como si su vida dependiera de ello, porque probablemente así era. «Tenemos que llegar donde Regina, ahora». El viaje de regreso fue una eternidad comprimida en 40 minutos. Santiago manejaba con una mano mientras con la otra llamaba a Regina, explicándole a toda velocidad lo que había descubierto. «Aguirre es parte de esto», repetía Regina al otro lado, su voz mezclando incredulidad con furia. «Mi propio médico, el hombre en quien confié mi recuperación durante 3 años. Hay más, Regina. Aurelio mencionó socios de tu padre, gente poderosa que invirtió en el imperio Montalbán hace décadas, gente que quiere a Valentina en control porque pueden manipularla». El silencio al otro lado era denso, cargado de revelaciones procesándose a velocidad vertiginosa. «Tengo que hablar con mi padre», Regina finalmente dijo. «Cara a cara. Necesito saber cuánto sabe realmente. Si es cómplice o si también está siendo manipulado. Es peligroso. Todo es peligroso ahora. Pero Federico Montalbán es mi padre. Y antes de destruir a mi familia, necesito saber si queda algo que valga la pena salvar». Santiago llegó al hotel con Patricia. Subieron rápidamente a la habitación donde Regina y Elena esperaban. El encuentro fue tenso, emocional. Patricia lloraba mientras le mostraba a Regina los videos de sus sesiones de terapia. En la pantalla, Regina veía algo que le habían hecho creer imposible. Sus propias piernas moviéndose, respondiendo a estímulos, mostrando señales claras de recuperación que habían sido deliberadamente ocultadas y saboteadas. «Podías caminar». Patricia sollozaba. «Estabas en camino de recuperarte completamente, y ellos lo detuvieron. Te robaron tu futuro». Regina miraba los videos con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. 3 años, 3 años de su vida perdidos. 3 años creyendo que estaba condenada a esa silla, cuando la verdad era que su propia hermana, su propio médico, habían conspirado para mantenerla prisionera en su propio cuerpo. «Voy a destruirlos». Su voz era hielo puro. «A todos ellos. Pero primero, necesito ver a mi padre». «Regina, no puedes ir sola». Santiago protestó. «No iré sola. Irás conmigo». Ella lo miró con una determinación que no admitía discusión. «Tú eres el único testigo de aquella noche. El único que puede confrontarlo con la verdad de lo que realmente pasó». Elena intervino preocupada. «Señora, la mansión estará vigilada. Valentina probablemente ya sabe que Patricia escapó. Estarán esperándola». «Entonces que esperen». Regina giró su silla hacia la puerta. «Porque Regina Montalbán está a punto de volver a casa. Y esta vez no vengo a pedir permiso. Vengo a tomar lo que es mío». Mientras se preparaban para partir, nadie notó el pequeño dispositivo de rastreo adherido al interior del bolso de Patricia.
Un dispositivo que había estado transmitiendo su ubicación exacta desde el momento en que Aurelio lo colocó durante el forcejeo en el motel. Y en algún lugar de la ciudad, Valentina Montalbán escuchaba cada palabra que decían a través del micrófono oculto en ese mismo dispositivo. Su hermana venía a confrontar a su padre. Perfecto. Porque Federico Montalbán llevaba 3 días en coma inducido en una clínica privada, después de que Valentina decidiera que él también se había convertido en un cabo suelto. Y nadie lo sabía excepto ella. La trampa estaba lista. Y Regina caminaba directamente hacia ella. El Bentley atravesó los portones de la mansión Montalbán al atardecer. El cielo estaba teñido de naranjas y rojos, como si el universo mismo supiera que sangre estaba a punto de derramarse, aunque no del tipo visible. Regina observaba la casa donde había crecido con ojos nuevos. Cada ventana, cada columna, cada metro de ese jardín perfectamente cuidado, ahora le parecía parte de una prisión elaborada. Una jaula dorada que había confundido con un hogar durante 42 años. Santiago conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. Elena iba en el asiento trasero, aferrando su teléfono como si fuera un arma. Patricia había quedado bajo la protección de Dionisio, junto con todas las pruebas que habían recopilado. Si algo sale mal, Regina habló sin apartar la vista de la mansión. Dionisio sabe qué hacer con la evidencia. La enviará a todos los medios de comunicación del país simultáneamente. Nada va a salir mal, Santiago respondió, aunque su voz carecía de convicción. Los dos sabemos que eso es mentira, pero aprecio el intento. El auto se detuvo frente a la entrada principal. 2 guardias de seguridad que Regina no reconocía flanqueaban la puerta. Nuevos, probablemente leales a Valentina. Señora Montalbán. Uno de ellos se acercó cuando Elena desplegó la rampa. Su hermana la está esperando en el estudio. ¿Y mi padre? Los guardias intercambiaron una mirada fugaz que no pasó desapercibida. El señor Federico no se encuentra disponible en este momento. ¿Dónde está? Esa información solo puede proporcionársela la señorita Valentina. Regina sintió un nudo formándose en su estómago. Algo estaba muy mal. Su padre jamás delegaba el control de la mansión. Jamás estaba no disponible para ella. «Vamos», ordenó rodando su silla hacia la entrada. El interior de la mansión estaba extrañamente silencioso. El personal de servicio, normalmente presente en cada esquina, había desaparecido. Solo el eco de las ruedas de Regina sobre el mármol italiano rompía el silencio sepulcral. El estudio de Federico Montalbán era una habitación imponente, llena de libros encuadernados en cuero, retratos familiares y trofeos de una vida dedicada a construir un imperio. Pero cuando Regina cruzó el umbral, no fue su padre quien la esperaba detrás del escritorio. Era Valentina. Su hermana menor estaba sentada en el sillón de cuero que siempre había pertenecido a Federico, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. Vestía con elegancia calculada, y su expresión era la de alguien que ha esperado este momento durante mucho tiempo. «Hermana querida». Valentina sonrió sin calidez. «Finalmente decidiste volver a casa. ¿Dónde está nuestro padre?» Directo al grano. Siempre tan predecible, Regina. Valentina se levantó del sillón y caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Santiago se mantuvo cerca de Regina, cada músculo de su cuerpo tenso y alerta. Papá tuvo un incidente hace 3 días. Su corazón, ya sabes. Tantos años de estrés finalmente le pasaron factura. Regina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Está muerto? No exactamente. Valentina se giró y había algo perturbador en su calma. Está en una clínica privada, en coma inducido. Los médicos dicen que las probabilidades de despertar son mínimas. ¿Qué le hiciste? La máscara de cordialidad de Valentina se resquebrajó por un momento, revelando algo oscuro debajo. ¿Yo? Nada. Papá simplemente tomó demasiados de sus medicamentos para el corazón. Un accidente trágico, igual que el tuyo hace 3 años. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Tú lo envenenaste. Regina sintió la furia creciendo en su pecho. Igual que me envenenaste a mí. Envenenar es una palabra tan fea. Prefiero decir que aceleré lo inevitable. Valentina regresó al escritorio, abriendo un cajón del que extrajo una carpeta. Papá estaba volviéndose un problema. Empezó a hacer preguntas sobre tu accidente. Comenzó a sospechar.
Incluso contrató a un investigador privado sin decirme nada. Lanzó la carpeta sobre el escritorio. El investigador encontró al testigo misterioso de aquella noche. Tu mecánico, miró a Santiago con desprecio. Papá estaba a punto de contactarlo cuando tuve que intervenir. Regina tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Santiago, de su casa, de Camila entrando a la escuela, informes detallados sobre su rutina diaria. Federico había estado buscando la verdad. Papá quería saber qué te pasó realmente. Regina murmuró, procesando las implicaciones. Él no sabía. Por supuesto que no sabía. Federico Montalbán es muchas cosas, pero no es un monstruo. Nunca habría permitido que lastimaran a su preciosa primogénita. El veneno en la voz de Valentina era palpable. Su preciosa Regina, la brillante, la heredera perfecta, la que siempre tuvo todo mientras yo vivía en su sombra. ¿Esto es por celos? Regina no podía creer lo que escuchaba. ¿Me condenaste a una silla de ruedas porque estabas celosa? ¡Celosa! Valentina golpeó el escritorio con la palma. No tienes idea de lo que es ser la segunda hija de Federico Montalbán. Ser invisible mientras tú recibías toda la atención, todos los elogios, todo el poder. Su compostura se había desintegrado por completo. Años de resentimiento acumulado finalmente desbordaban. Yo trabajé igual de duro que tú, fui a las mismas escuelas, obtuve las mismas calificaciones, pero para papá solo existías tú. Regina esto, Regina aquello, Regina heredará el imperio. ¿Y Valentina? Valentina manejará las finanzas, como una empleada, como una secretaria glorificada. Eso no justifica lo que hiciste. ¿Justificar? Valentina rió amargamente. No necesito justificarme ante ti, no cuando tengo todo el control ahora. Papá está fuera del juego. Tú estás en esa silla. Y yo finalmente tengo lo que siempre debí tener. No tienes nada. Santiago habló por primera vez, su voz cortando el aire. Tenemos todas las pruebas de lo que hiciste. Grabaciones, testimonios, documentos. Si no sales de esto en las próximas horas, todo se hará público. Valentina lo miró como si recién notara su presencia. Ah, sí, las famosas pruebas. Patricia, los videos, los correos de Aguirre. Sacó su teléfono y lo colocó sobre el escritorio. He estado escuchando todo, ¿saben? El rastreador en el bolso de Patricia fue muy útil. El color drenó del rostro de Regina. Ya envié personas a la casa del viejo fisioterapeuta. Para cuando lleguen sus refuerzos, si es que llegan, tanto él como Patricia estarán indispuestos. No. Regina sintió pánico genuino por primera vez. Camila está en esa casa. La niña es daño colateral, lamentable pero necesario. Santiago se lanzó hacia Valentina, pero antes de que pudiera alcanzarla, 4 hombres emergieron de las sombras del estudio. 2 lo sujetaron mientras los otros apuntaban armas hacia Regina y Elena. ¿Realmente pensaste que te dejaría entrar a mi casa sin precauciones? Valentina caminó hacia Santiago, quien forcejeaba inútilmente. Eres valiente, lo admito, pero la valentía sin cerebro es solo estupidez. Si les haces daño a mi hija o a mi padre, Santiago gruñó entre dientes. Te juro que no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte. Amenazas vacías de un hombre impotente. Valentina se volvió hacia Regina. Y ahora, hermana querida, tenemos asuntos que resolver. Vas a firmar la transferencia de todas tus acciones a mi nombre. Vas a renunciar públicamente a cualquier reclamo sobre el imperio familiar. Y vas a desaparecer. ¿Y si me niego? Entonces empezaré por la niña, luego el viejo, luego Patricia. Y cuando hayas visto sufrir a todos los que intentaron ayudarte, finalmente terminaré contigo. Regina miró a su hermana, buscando algún rastro de la niña con quien había crecido. Algún vestigio de humanidad, pero solo encontró vacío. ¿Por qué tanto odio, Valentina? Yo siempre te quise. Siempre intenté incluirte. ¡Incluirme! Valentina escupió la palabra. Me incluías como se incluye a una mascota. Palmaditas en la cabeza mientras tomabas todas las decisiones importantes. ¿Sabes lo humillante que era sentarse en reuniones donde todos esperaban tu opinión y la mía era irrelevante? Yo no controlaba eso. Era papá quien... Papá hacía lo que tú querías. Todo el mundo hacía lo que la perfecta Regina quería. Pero eso se acabó. Ahora el mundo hará lo que yo quiera. Mientras Valentina desahogaba años de resentimiento, Elena había estado moviéndose imperceptiblemente hacia la puerta.
Nadie la vigilaba. Era invisible, como siempre había sido. Solo otra asistente sin importancia. Pero Elena había sido asistente de Regina durante 15 años. Y en esos 15 años había aprendido cada secreto de la mansión Montalbán. Incluido el código del cuarto de pánico que Federico había instalado después de un intento de secuestro hace una década. Un cuarto que nadie, ni siquiera Valentina, sabía que existía. Elena desapareció por la puerta sin que nadie lo notara. En el estudio, Valentina continuaba su monólogo, demasiado absorta en su victoria para percibir la ausencia. Los socios de papá ya aceptaron trabajar conmigo. Son hombres prácticos. No les importa quién esté al mando mientras el dinero siga fluyendo. Y conmigo fluirá, más que nunca. ¿Quiénes son esos socios? Regina necesitaba mantenerla hablando. Cada segundo ganado era una oportunidad. Valentina consideró la pregunta. ¿Por qué no? No es como si pudieras hacer algo con la información. Se sirvió más vino. Son inversionistas que ayudaron a papá a construir el imperio hace 30 años. A cambio de su capital inicial, reciben un porcentaje de todas las ganancias. Pero también tienen otros negocios. Negocios que necesitan una fachada respetable. Lavado de dinero. Regina comprendió. El imperio familiar es una fachada para lavar dinero. Entre otras cosas. Papá lo sabía, por supuesto. Pero eligió mirar hacia otro lado porque le convenía. Hipócrita hasta el final. ¿Y tú estás dispuesta a continuar con eso? Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para tener el poder que me negaron toda mi vida. Valentina bebió de su copa. Ahora basta de charla. Firma los documentos. Colocó un fajo de papeles legales frente a Regina. ¿Y si los firmo, dejarás ir a todos? ¿A Santiago, a su familia, a Patricia? Por supuesto. Valentina sonrió. Tienes mi palabra. Tu palabra no vale nada. Entonces supongo que tendremos que hacer las cosas de la manera difícil. Hizo una señal a uno de sus hombres, quien apuntó su arma directamente a la cabeza de Santiago. «Firma o empiezo a matar». Regina miró a Santiago. En sus ojos no había miedo, solo determinación. Una ligera negación con la cabeza. «No firmes», decía ese gesto. «No importa lo que pase». Pero Regina no podía permitir que muriera. No después de todo lo que había sacrificado por ella. Tomó el bolígrafo. «Regina, no», Santiago gritó. «Cállate», ordenó Valentina. «Firma, hermana». La mano de Regina temblaba mientras acercaba el bolígrafo al papel. Una firma y todo habría terminado. Una firma y Valentina ganaría. Pero entonces, las luces se apagaron. La mansión entera quedó sumida en una oscuridad absoluta. «¡Qué demonios!», Valentina gritó. Sonidos de forcejeo, golpes, gritos confusos en la oscuridad. Y luego, una voz amplificada resonó por toda la casa, proveniente del sistema de intercomunicadores que Federico había instalado años atrás. «Policía, la mansión está rodeada. Entréguense pacíficamente». Cuando las luces de emergencia se encendieron segundos después, revelaron una escena caótica. 2 de los hombres de Valentina estaban en el suelo, desarmados. Santiago había logrado liberarse y tenía al tercero inmovilizado. El cuarto había desaparecido, probablemente huyendo. Valentina miraba a su alrededor con ojos salvajes, buscando una salida que ya no existía. «¿Cómo?» Su voz se quebró. Elena apareció en la puerta, seguida de varios oficiales de policía y, para sorpresa de todos, Dionisio Herrera con Camila en sus brazos. La niña estaba asustada pero ilesa. «El cuarto de pánico tiene línea directa con la policía», Elena explicó, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. «Y comunicación externa de emergencia. Llamé a Dionisio en cuanto entré». Sus hombres nunca llegaron a la casa. Valentina retrocedió hacia el ventanal, su mundo derrumbándose a su alrededor. «No, no. Esto no puede estar pasando». Valentina Montalbán. Un oficial se acercó con esposas en mano. «Queda detenida por intento de asesinato, secuestro, extorsión y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio». «Esto no ha terminado», Valentina gritó mientras la esposaban. «Tengo aliados. Tengo poder. Esto no ha terminado». Mientras la arrastraban fuera del estudio, su mirada se cruzó con la de Regina por última vez. No había arrepentimiento en esos ojos. Solo odio puro e inquebrantable. Santiago corrió hacia Camila,
tomándola en brazos y abrazándola con una intensidad que hizo llorar a Regina. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te hicieron daño? Estoy bien, papá. El abuelo Dionisio nos protegió. Dijo que tú vendrías, y viniste. Dionisio se acercó a Regina, su expresión seria pero con un brillo de esperanza en los ojos. Mientras esperaba la llamada de Elena, estuve analizando los archivos médicos que conseguimos, y encontré algo importante. ¿Qué cosa? El compuesto que usaron en ti. Lo identifiqué, y conozco el antídoto. Regina sintió que su corazón se detenía. Estoy diciendo que hay una posibilidad real de que vuelvas a caminar, Regina. Pero el tratamiento será largo, doloroso, y no hay garantías. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Por primera vez en 3 años, Regina Montalbán sintió algo que había creído perdido para siempre. Esperanza genuina. Sí, susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. Estoy dispuesta a todo. Pero mientras la policía se llevaba a Valentina y el caos comenzaba a calmarse, nadie notó que Aurelio Castro había escapado en la confusión. Y nadie vio el mensaje que envió antes de desaparecer en la noche. Valentina cayó. El plan B está activado. La verdad sobre los Morrison no puede salir a la luz. Los Morrison. Un nombre que Regina jamás había escuchado, pero que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. El hospital privado Santa Clara olía a desinfectante y secretos enterrados. Regina rodaba su silla por el pasillo del 3er piso, flanqueada por Santiago y Elena, mientras 2 oficiales de policía los escoltaban hacia la habitación donde Federico Montalbán permanecía conectado a máquinas que respiraban por él. Habían pasado 48 horas desde la captura de Valentina. 48 horas de interrogatorios, declaraciones y revelaciones que habían sacudido los cimientos de todo lo que Regina creía conocer sobre su familia. Y ahora, finalmente, los médicos habían logrado revertir el coma inducido. Federico estaba despertando. La puerta de la habitación se abrió y Regina contuvo la respiración. Su padre yacía en la cama, pálido, envejecido, conectado a monitores que emitían pitidos constantes, pero sus ojos estaban abiertos, y cuando vieron a Regina, se llenaron de lágrimas. «Hija». Su voz era apenas un susurro rasposo. Estás viva». Regina sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, a pesar de las sospechas, las acusaciones, las amenazas telefónicas, ver a su padre tan frágil despertaba emociones que creía haber sepultado. «Estoy viva, papá. Gracias a personas que no tienen nada que ver con nuestra familia». Federico cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor que iba más allá de lo físico. Lo sé todo. Valentina, mi propia hija. Está detenida. La policía tiene todas las pruebas. No es suficiente. Federico intentó incorporarse, pero los monitores comenzaron a emitir alarmas. Una enfermera entró corriendo, estabilizándolo antes de retirarse con una mirada de advertencia. «Papá, necesitas descansar». No hay tiempo para descansar». Federico extendió su mano temblorosa hacia Regina. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que debí haberte contado hace años, cosas que explican todo lo que ha pasado». Regina miró a Santiago, quien asintió ligeramente. Tomó la mano de su padre, sintiendo lo fría y frágil que estaba. «Entonces habla». Federico respiró profundamente, reuniendo fuerzas para desenterrar secretos que había guardado durante décadas. «Hace 35 años, yo no era nadie. Un contador sin futuro, trabajando para una empresa de importaciones. Estaba desesperado por salir adelante, por construir algo, y entonces conocí a los Morrison. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Los Morrison. Las mismas palabras que Aurelio había mencionado en su mensaje antes de desaparecer. «¿Quiénes son los Morrison?», Regina preguntó. «Una familia británica con negocios en toda Latinoamérica. Me ofrecieron una sociedad, capital ilimitado para construir mi imperio automotriz. A cambio, yo les proporcionaría una fachada legítima para mover su dinero. Lavado de dinero». Regina completó, confirmando lo que Valentina había revelado. «Al principio me dije que era solo temporal, que cuando tuviera suficiente, me alejaría de ellos. Pero los Morrison no son el tipo de socios de los que uno se aleja». Federico hizo una pausa, su respiración volviéndose laboriosa. «Cuando naciste tú, supe que había cometido el peor error de mi vida.
porque ahora tenía algo que perder, y ellos lo sabían. ¿Me usaron como amenaza? Siempre. Cada vez que intenté distanciarme, me recordaban que tenían ojos en ti, en tu escuela, en tus actividades. Fotografías tuyas llegaban a mi oficina como advertencias silenciosas. Regina sintió un escalofrío. Toda su vida había sido observada, vigilada, usada como cadena para mantener a su padre atado a criminales. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca? Porque tenía miedo. Federico sollozó abiertamente. Miedo de que te alejaran de mí. Miedo de que te hicieran daño. Pensé que manteniéndote cerca, dentro del negocio, podría protegerte mejor. Qué tonto fui. ¿Y Valentina? ¿Ella sabía de los Morrison? Federico negó con la cabeza. No al principio, pero hace 5 años, cuando empezaste a tomar más control de la empresa, los Morrison se preocuparon. Tú eres demasiado inteligente, demasiado honesta. Sabían que eventualmente descubrirías las irregularidades en los libros. Así que contactaron a Valentina. La compraron. Le ofrecieron lo que ella siempre quiso: poder, reconocimiento, ser la heredera en lugar de la sombra. Y Valentina, llena de resentimiento, aceptó. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Todo el dolor, toda la traición, todo se reducía a codicia y envidia alimentadas por criminales internacionales. El accidente fue idea de los Morrison, Federico continuó. Pero Valentina lo ejecutó con ayuda de Aurelio y Aguirre. Querían dejarte fuera del negocio sin matarte, porque tu muerte habría generado demasiada atención. Una tragedia que te incapacitara era la solución perfecta. Y tú no sabías nada. Nada. Me dijeron que fue un accidente, que perdiste el control por fatiga. Yo estaba destrozado. Pasé meses sin poder funcionar. Y mientras tanto, Valentina comenzó a tomar decisiones en tu lugar, exactamente como los Morrison habían planeado. Federico apretó la mano de Regina con una fuerza sorprendente para su estado. Pero hace un mes, encontré algo. Un correo electrónico que Valentina olvidó borrar. Mencionaba a Aguirre y un tratamiento que debía mantenerse. Comencé a investigar en secreto. Contraté a un detective privado. Y entonces, Valentina te envenenó antes de que pudieras actuar. Mi propia hija. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Federico. La niña que cargué en mis brazos, que llevé a su primer día de escuela. Me miró a los ojos mientras me daba el café esa mañana, y yo ni siquiera sospeché. El silencio que siguió era devastador. Regina miraba a su padre con una mezcla de emociones que no podía procesar. Rabia por los secretos, dolor por la traición, y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. ¿Dónde está Aurelio?, preguntó finalmente. No lo sé, pero si logró escapar, irá con los Morrison. Son su única protección ahora. Federico la miró con urgencia. Regina, tienes que entender algo. Los Morrison no se detendrán. Valentina era solo una herramienta. Ahora que está capturada, buscarán otra forma de controlar el imperio, o de destruirlo. ¿Qué sugieres? Que hagas lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Que los expongas. Que destruyas todo lo que construí si es necesario, pero que te liberes de ellos para siempre. Eso significaría destruir también tu legado. Federico sonrió tristemente. Mi legado ya está destruido, hija. Lo destruí hace 35 años cuando acepté ese primer cheque. Lo único que queda por salvar eres tú. Se recostó en la almohada, agotado por la confesión. Y hay algo más. Algo que necesitas saber sobre tu madre. Regina se tensó. Su madre había fallecido cuando ella tenía 12 años. Supuestamente de una enfermedad cardíaca. Tu madre descubrió la verdad sobre los Morrison. Encontró documentos que yo había escondido. Y decidió que iba a denunciarlos. El mundo de Regina se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Tu madre no murió de una enfermedad, Regina. Los Morrison la silenciaron. Y yo no pude hacer nada para impedirlo. El grito que escapó de la garganta de Regina no era humano. Era el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. De una herida que había creído cerrada, abriéndose nuevamente con una violencia inesperada. Santiago corrió hacia ella, sosteniéndola mientras su cuerpo se sacudía con sollozos incontrolables. Elena lloraba silenciosamente en la esquina, y Federico, en su cama de hospital,
observaba el devastador resultado de décadas de mentiras finalmente saliendo a la luz. «Lo siento», Federico repetía como un mantra. «Lo siento tanto, hija. Lo siento». Pasaron minutos que se sintieron como horas antes de que Regina pudiera hablar nuevamente. Cuando lo hizo, su voz era acero. «Dame todo. Cada documento, cada nombre, cada transacción. Todo lo que tengas sobre los Morrison. En mi oficina hay una caja fuerte oculta. El código es tu fecha de nacimiento. Ahí encontrarás todo. Registros de 35 años de negocios con ellos». Regina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La mujer que había entrado a esa habitación ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que había tocado el fondo del dolor y había decidido usar ese dolor como combustible. «Van a caer», pronunció cada palabra como una sentencia. «Todos ellos. Por mamá. Por mí. Por cada vida que destruyeron. Ten cuidado, hija. Son peligrosos. Yo también soy peligrosa ahora, papá. La diferencia es que yo tengo algo que ellos no tienen». «¿Qué cosa?» «Nada que perder». Se giró hacia Santiago. «Necesito ir a la oficina de mi padre. Ahora. Regina, acabas de recibir noticias devastadoras. Tal vez deberías...» «No hay tiempo. Aurelio sabe que Valentina fue capturada. Probablemente ya contactó a los Morrison. Cada minuto que perdamos es un minuto que ellos tienen para destruir evidencia o escapar». Santiago asintió, reconociendo la determinación en sus ojos. «Entonces vamos». Antes de salir, Regina se volvió hacia su padre una última vez. «Voy a destruir todo lo que construiste con los Morrison. Cada centavo sucio, cada conexión corrupta. Cuando termine, no quedará nada del Imperio Montalbán tal como lo conocemos». «Lo sé. ¿Y estás de acuerdo?» Federico la miró con ojos llenos de un amor que había estado demasiado asustado para demostrar durante toda su vida. «Estoy orgulloso. Por primera vez en 35 años, puedo decir que estoy verdaderamente orgulloso de algo relacionado con esta familia. De ti, Regina. De la mujer valiente que te convertiste a pesar de todo lo que te hice». Regina no respondió. No podía. Las palabras estaban atrapadas detrás de un muro de emociones demasiado complejas para expresar. Simplemente asintió y salió de la habitación. En el pasillo, Dionisio esperaba con noticias que cambiarían todo una vez más. «Regina, recibí los resultados del laboratorio. Analicé la sustancia que encontramos en tus análisis de sangre, comparándola con lo que Aguirre te administraba. ¿Y? Es un compuesto neurotóxico diseñado para bloquear señales nerviosas específicas. Pero aquí está lo importante. El efecto es completamente reversible». Regina sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Estás seguro?» 100%. He visto casos similares en veteranos. Con el tratamiento adecuado y rehabilitación intensiva, hay una probabilidad muy alta de que recuperes la movilidad completa de tus piernas. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez meses. Depende de cómo responda tu cuerpo. Pero Regina... Dionisio se arrodilló frente a su silla, mirándola directamente a los ojos. «Vas a volver a caminar, te lo prometo». Las lágrimas que Regina había intentado contener volvieron a fluir. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. Santiago tomó su mano. «Te dije que podía ayudarte a caminar. ¿Recuerdas?» Regina soltó una risa mezclada con llanto. «Me reí de ti. Me burlé frente a todos. Lo sé. Y cuando camines de nuevo, podrás burlarte de mí todo lo que quieras». «No». Regina apretó su mano. «Cuando camine de nuevo, lo primero que haré será abrazarte. Porque me devolviste algo que creía muerto. La fe en que existen personas buenas en este mundo». Camila apareció corriendo por el pasillo, escapando de la supervisión de una enfermera. «¡Papá! La señora de la silla rápida! ¿Ya puede caminar?» Santiago la levantó en brazos. «Todavía no, mi amor. Pero pronto. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Camila miró a Regina con esos ojos llenos de esperanza infantil. «Cuando camines, ¿me enseñarás a manejar tu silla?» Prometiste que podía probarla. Regina sonrió a través de las lágrimas. «Cuando camine, te regalaré la silla, para que puedas usarla siempre que quieras». Los ojos de Camila se iluminaron como nunca antes. «Es la mejor promesa del mundo». Y en ese momento, rodeada de personas que habían arriesgado todo por ella, Regina Montalbán tomó una decisión. No solo iba a caminar de nuevo, iba a correr.
Iba a perseguir a cada persona que había destruido su vida y la de su familia. Y cuando los alcanzara, iban a desear nunca haber escuchado su nombre. Pero primero, tenía una caja fuerte que abrir. Y secretos de 35 años que finalmente saldrían a la luz. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento, en un aeropuerto privado a las afueras de la ciudad, Aurelio Castro abordaba un avión con destino a Londres. Y en su teléfono, un mensaje de texto de un número sin identificar. El plan B está en marcha. La niña es la clave. Captúrenla antes del amanecer. La niña. Camila. La tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Santiago despertó con el corazón acelerado, el teléfono vibrando sobre la mesa de noche. El número era desconocido, pero algo en su instinto le gritaba que contestara. ¿Santiago Herrera? Una voz masculina con acento británico pronunció su nombre con precisión cortante. Tenemos algo que le pertenece. Si quiere volver a ver a su hija, hará exactamente lo que le digamos. El mundo de Santiago se detuvo. Corrió hacia la habitación de Camila. La cama estaba vacía. La ventana, abierta. Y sobre la almohada, una nota con una dirección y una advertencia. Venga solo. Si vemos policías, ella desaparece para siempre. El grito que escapó de su garganta despertó a Dionisio, quien apareció segundos después con expresión de terror. Camila, se la llevaron. Santiago apenas podía formar palabras. Los Morrison tienen a mi hija. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de pánico controlado. Regina llegó con Elena y un equipo de seguridad privado que había contratado después de la captura de Valentina. La policía fue notificada pero mantenida a distancia, como exigían los secuestradores. Quieren intercambiarla por los documentos de la caja fuerte. Regina estudió la nota con ojos calculadores. Todo lo que tengo sobre los Morrison. 35 años de evidencia que podría destruirlos. Entonces dáselos. Santiago la miró con desesperación. No me importa la evidencia. No me importan los Morrison. Solo quiero a mi hija de vuelta. Santiago, escúchame. Regina tomó sus manos. Si les damos esos documentos, Camila no estará más segura. Eliminarán la única amenaza que tenemos contra ellos y luego no dejarán testigos. Entonces, ¿qué hacemos? Regina miró a Elena, quien asintió casi imperceptiblemente. Tenemos un plan. El amanecer pintaba el cielo de colores sangrientos cuando Santiago llegó al almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Solo, como habían exigido. Con un maletín lleno de documentos, como habían ordenado. Pero lo que los Morrison no sabían era que Regina había pasado la noche haciendo llamadas, contactando periodistas de investigación en 3 continentes, preparando una bomba informativa que explotaría en exactamente 1 hora, revelando cada crimen de la familia Morrison desde hacía décadas. Y lo que tampoco sabían era que Elena, la asistente invisible que nadie notaba, había rastreado la señal del teléfono que habían usado para llamar a Santiago. La policía estaba posicionada a 500 metros, esperando la señal. Santiago entró al almacén con las piernas temblando, pero la determinación intacta. El espacio era enorme, oscuro, con luz filtrándose apenas por ventanas sucias en lo alto. «¡Papá!». El grito de Camila le partió el alma. Estaba sentada en una silla al fondo del almacén, las manos atadas, custodiada por 2 hombres que parecían estatuas de piedra. A su lado, Aurelio Castro sonreía con esa expresión de serpiente que Santiago había aprendido a odiar. «Señor Herrera». Aurelio caminó hacia él con calma teatral. «Puntual. Me gusta eso en un hombre. Suelta a mi hija. Todo a su tiempo. Primero, el maletín». Santiago extendió el maletín, pero no lo soltó. «Camila primero. Cuando ella esté en mis brazos, te doy los documentos». Aurelio consideró la propuesta. «Razonable. Tráiganla». Uno de los hombres desató a Camila y la empujó hacia adelante. La niña corrió hacia su padre con lágrimas en los ojos, lanzándose a sus brazos con una fuerza que desmentía su pequeño cuerpo. «Papá, tenía tanto miedo». «Ya pasó, mi amor. Ya pasó». Santiago la abrazó con todo su ser, memorizando cada detalle de ese momento. «Todo va a estar bien». «Qué conmovedor». Aurelio interrumpió la escena. «Ahora los documentos». Santiago depositó a Camila en el suelo, manteniéndola detrás de él mientras extendía el maletín hacia Aurelio. «Aquí está todo. 35 años de evidencia. Ahora déjanos ir».
Aurelio tomó el maletín y lo abrió, revisando rápidamente el contenido. Su sonrisa se ensanchó. Perfecto. Con esto, los Morrison finalmente podrán operar sin la sombra de Federico Montalbán sobre ellos. Cerró el maletín y miró a Santiago con expresión casi apologética. Lamentablemente, no puedo dejar testigos. Los dos hombres levantaron sus armas. Santiago cubrió a Camila con su cuerpo, preparándose para lo peor. Y entonces, el infierno se desató. Las puertas del almacén se abrieron con estruendo. Luces cegadoras inundaron el espacio. Voces amplificadas ordenando que soltaran las armas. Policías entrando desde todas direcciones. Aurelio intentó correr, pero no llegó lejos. 3 oficiales lo derribaron antes de que pudiera alcanzar la salida trasera. Los otros 2 hombres se rindieron sin resistencia. Y entre el caos, una figura emergió de las sombras. Regina Montalbán, no en su silla de ruedas. De pie. Apoyada en un bastón, con Elena sosteniéndola del otro lado, pero de pie. Santiago no podía creer lo que veía. ¿Cómo? Dionisio comenzó el tratamiento hace 48 horas. Regina avanzó lentamente. Cada paso un triunfo contra 3 años de oscuridad. Dijo que mi cuerpo respondería rápido porque el daño nunca fue estructural. Tenía razón. Caminó hasta donde estaba Santiago, sus piernas temblando pero sosteniéndola. No podía quedarme sentada mientras tú arriesgabas todo por tu hija. No después de todo lo que sacrificaste por mí. Camila miraba a Regina con ojos enormes. «Estás caminando. La señora de la silla rápida está caminando». Regina se arrodilló, con dificultad pero con determinación, para quedar a la altura de la niña. «Gracias a tu papá. Y gracias a ti, Camila. Ustedes me enseñaron que todavía existen personas buenas en el mundo». Camila la abrazó con la espontaneidad de los niños, sin pensar, sin medir, solo sintiendo. «Te dije que mi papá arregla todo lo que está roto», susurró en su oído. Regina sollozó, abrazando a esa niña que había iluminado los días más oscuros de su vida. «Sí, lo hace. Y tú también, pequeña. Tú también». Los Morrison fueron desmantelados en las semanas siguientes. La información que Regina había filtrado a los periodistas desató un escándalo internacional. Cuentas congeladas en 12 países, arrestos en Londres, Madrid, Buenos Aires, una red criminal de medio siglo de antigüedad colapsando como un castillo de naipes. Aurelio Castro fue condenado a 25 años de prisión por secuestro, conspiración y una lista de cargos que ocupó 3 páginas. En su juicio, no mostró remordimiento. Solo rabia por haber sido derrotado por un mecánico y una mujer en silla de ruedas. El doctor Marcos Aguirre perdió su licencia médica y enfrentó cargos por negligencia criminal y conspiración. La comunidad médica lo repudió unánimemente. Pasaría el resto de su vida enfrentando demandas de los pacientes que había traicionado. Valentina Montalbán fue sentenciada a 15 años por intento de asesinato, envenenamiento y conspiración. Durante el juicio, Regina la miró una sola vez. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita por la hermana que pudo haber sido y nunca fue. Federico Montalbán testificó contra los Morrison a cambio de inmunidad parcial. Pasaría 3 años en arresto domiciliario, pero más importante que cualquier sentencia legal era la condena que él mismo se había impuesto. Vivir con el peso de sus decisiones. «¿Me perdonarás algún día?», le preguntó a Regina durante una de sus visitas. «No lo sé, papá», ella respondió honestamente, «pero estoy dispuesta a intentarlo. Por mamá, porque sé que ella habría querido que encontrara paz». El imperio Montalbán fue disuelto. Las partes legítimas del negocio fueron vendidas, con las ganancias destinadas a una fundación que Regina creó en memoria de su madre. Un fondo para víctimas de crímenes corporativos, que ayudaba a personas destruidas por la codicia de otros. Y Regina comenzó una nueva vida. Una vida más pequeña, más simple, infinitamente más rica. 6 meses después del amanecer en el almacén, una ceremonia íntima se llevó a cabo en el jardín de la casa de Dionisio Herrera. No era una boda, era algo más profundo. Era una celebración de segundas oportunidades. Regina caminó por el jardín sin ayuda de nadie. Sus pasos eran todavía cuidadosos, deliberados, pero eran suyos. Cada uno representaba una victoria sobre aquellos que habían intentado mantenerla prisionera en su propio cuerpo. Santiago la esperaba bajo el viejo roble donde,
meses atrás, le había contado la verdad sobre aquella noche fatídica. Camila estaba a su lado, sosteniendo un ramo de flores silvestres que ella misma había recogido. Cuando te conocí, Regina comenzó a hablar, su voz clara y firme. Me burlé de ti. Te humillé frente a todos. Pensé que eras insignificante, que alguien como tú no podía ofrecerme nada que yo no pudiera comprar. Hizo una pausa, las lágrimas brillando en sus ojos. Me equivoqué en todo. Me diste algo que todo mi dinero nunca pudo comprar. Esperanza. Me diste verdad cuando todos a mi alrededor mentían. Me diste tu mano cuando el mundo entero me había dado la espalda. Santiago tomó sus manos entre las suyas. Tú me devolviste algo que creía perdido desde que murió mi esposa, respondió. La creencia de que podía hacer una diferencia, que un mecánico común podía cambiar el destino de alguien, que el amor no entiende de clases sociales ni de sillas de ruedas. Dionisio observaba desde el porche, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas curtidas por el tiempo. Elena estaba a su lado, la mujer invisible que había resultado ser la heroína más inesperada de toda la historia. ¿Van a besarse? Camila interrumpió con la impaciencia de los 8 años. Porque en las películas siempre se besan en esta parte. Las risas rompieron la tensión emocional del momento. Santiago miró a Regina con una pregunta en los ojos. Bueno, ella sonrió. No queremos decepcionar a nuestra crítica más exigente. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Camila aplaudió con entusiasmo. Ahora sí es oficial. ¡Tengo una mamá nueva! Regina se arrodilló, esta vez sin dificultad, y abrazó a la niña que había conquistado su corazón desde el primer momento. No soy tu mamá nueva, Camila. Tu mamá siempre será tu mamá. Y vive aquí. Tocó el corazón de la niña. Pero si me lo permites, me gustaría ser tu amiga para siempre. ¿Una amiga que me dejará manejar la silla rápida? Una amiga que te regaló la silla rápida, ¿recuerdas? Los ojos de Camila se iluminaron. ¡Es verdad! ¡La mejor amiga del mundo! La fiesta continuó hasta el atardecer. Rubén había venido desde el taller con algunos de los mecánicos que habían presenciado aquel primer encuentro. Patricia Vega estaba allí, finalmente libre del miedo que había dominado su vida durante años. Incluso Federico había sido autorizado a asistir, observando desde la distancia con ojos llenos de un orgullo agridulce. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y rosados, Regina se apartó del grupo y caminó hacia el borde del jardín. Santiago la siguió. ¿En qué piensas?, preguntó, parándose a su lado. En todo lo que tuve que perder para encontrar lo que realmente importa. Regina miró el horizonte. Perdí un imperio, una fortuna, una hermana. Descubrí que mi padre era cómplice de criminales, que mi madre fue asesinada. Se giró hacia Santiago. Pero gané algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Una familia real. Personas que me aman por quien soy, no por lo que tengo. La capacidad de caminar por un jardín y sentir el pasto bajo mis pies. Tomó su mano. Y te gané a ti. Un mecánico que vio algo en mí que yo misma había olvidado que existía. Humanidad. Santiago la atrajo hacia él. ¿Sabes qué vi esa noche, hace 3 años, cuando te saqué de ese auto en llamas? ¿Qué? Vi a alguien que merecía una segunda oportunidad. Alguien que, debajo de toda esa armadura de éxito y poder, estaba pidiendo a gritos que alguien la rescatara. Y tú me rescataste. No, yo solo te saqué del fuego. Tú te rescataste a ti misma. Cada decisión valiente que tomaste, cada verdad que enfrentaste, cada paso que diste hacia tu recuperación, eso fuiste tú, Regina. Solo tú. Ella sonrió, y en esa sonrisa había paz. Una paz que había buscado durante toda su vida sin saber siquiera que la necesitaba. ¿Sabes lo que quiero hacer ahora? ¿Qué? Regina se quitó los zapatos y los dejó caer sobre el pasto. Quiero correr. Regina, acabas de recuperar la movilidad. El médico dijo que fueras con calma. El médico no estuvo 3 años atrapada en una silla, mirando el mundo pasar mientras su propio cuerpo la traicionaba. Dio un paso, luego otro, y otro más, cada vez más rápido. Y entonces, por primera vez en 3 años, Regina Montalbán corrió. No fue elegante, no fue rápido. Tropezó 2 veces y casi cayó 3. Pero corrió. Con el viento en su rostro y las lágrimas mezclándose con la risa,
Corrió por ese jardín como si fuera la primera vez que sus piernas existían, como si cada paso fuera un milagro, porque lo era. Camila salió corriendo detrás de ella, gritando de alegría. «¡Espérame! ¡Yo también quiero correr!». Santiago las observaba con el corazón desbordando de una felicidad que no creía posible volver a sentir. Dionisio se acercó a su hijo, poniendo una mano sobre su hombro. «Tu madre estaría orgullosa de ti, hijo». «Lo sé, papá. Lo sé». Cuando Regina finalmente se detuvo, sin aliento y gloriosamente viva, Camila chocó contra ella en un abrazo que casi las derriba a ambas. «Corres muy lento», la niña declaró entre risas. «Dame tiempo», Regina respondió, abrazándola. «Voy a practicar todos los días hasta que pueda ganarte». «Nunca me vas a ganar. Soy la más rápida de mi clase. Entonces tendré que esforzarme mucho». Santiago llegó hasta ellas, envolviendo a ambas en un abrazo que las protegía del mundo entero. «Mis chicas», murmuró. «Mis dos chicas». Y Regina, la mujer que había tenido todo y lo había perdido, la mujer que había sido traicionada por su propia sangre, la mujer que había pasado 3 años prisionera en su propio cuerpo, finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rica. No era el dinero, no era el poder, no era el imperio, era esto, este momento. Esta familia improbable formada por un mecánico viudo, su hija de 8 años, un fisioterapeuta retirado y una asistente que había resultado ser la persona más valiente de todas. Esta segunda oportunidad que el universo le había regalado cuando menos la merecía. El sol se ocultó finalmente tras las montañas, pero Regina no sintió la oscuridad, porque había encontrado su propia luz. Y esta vez nadie se la arrebataría jamás.